El millonario se acostó con su cocinera, pero cuando ella le contó que estaba embarazada, la reacción de él la sorprendió. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Valentina Vargas contempló la majestuosa mansión de 3 pisos por primera vez, sintiendo como un nudo de nerviosismo y asombro se formaba en su estómago. A sus 26 años, jamás había imaginado que sus manos, acostumbradas a amasar y sazonar en cocinas humildes, trabajarían en un lugar tan lujoso. La Habana se extendía a sus espaldas, vibrante y ruidosa, un contraste absoluto con el silencio solemne que emanaba de aquella propiedad. Cada detalle parecía susurrar una historia de opulencia y poder inalcanzables. El imponente portón de hierro forjado, adornado con detalles dorados que brillaban bajo el sol del Caribe, se abrió sin emitir sonido alguno, como dándole la bienvenida a un mundo diferente. Avanzó con pasos vacilantes por el camino de piedras portuguesas, arrastrando su sencilla maleta donde guardaba sus uniformes blancos, adquiridos con los últimos ahorros que le quedaban. El sonido de sus zapatos sobre la piedra era lo único que rompía la quietud del entorno, un ritmo tímido ante la grandeza que la rodeaba. La residencia parecía sacada de un cuento de hadas, un palacio moderno con jardines meticulosamente cuidados y una fuente de mármol en el centro del patio. El agua danzaba en un murmullo suave y constante, un sonido que prometía paz pero que a Valentina le pareció melancólico. Respiró profundamente, intentando calmar el latido acelerado de su corazón y aferrándose a las palabras de su abuela, su faro y su guía en la vida. La memoria de su voz le infundió el valor necesario para continuar. Hija mía, donde quiera que la vida te lleve, trabaja siempre con dignidad y entrega tu corazón en lo que haces, y las bendiciones no tardarán en llegar. Aquel consejo era el mantra que la había sostenido en los momentos más difíciles. Con ese pensamiento anclado en su mente, se irguió, ajustó su bolso en el hombro y se preparó para enfrentar lo desconocido. Estaba allí para cocinar, para hacer lo que mejor sabía, y lo haría con toda el alma. Antes de que su mano pudiera rozar el timbre de la enorme puerta de caoba, ésta se abrió con suavidad. Una mujer de cabello completamente canoso y una sonrisa que irradiaba calidez apareció en el umbral. Sus ojos amables la examinaron con curiosidad. Su presencia era reconfortante, un pequeño oasis de normalidad en medio de tanta suntuosidad. Valentina sintió que una parte de su tensión se disipaba al instante ante esa inesperada bienvenida. Tú debes de ser Valentina, ¿verdad? Soy Margarita, el ama de llaves de la mansión, dijo la mujer con una voz serena y acogedora. El señor Gustavo se encuentra en una reunión de suma importancia en este momento, pero me ha dejado instrucciones muy claras para mostrarte cada rincón de la casa y ponerte al corriente de todo. La formalidad de sus palabras contrastaba con la dulzura de su expresión, creando una mezcla peculiar. Valentina apenas pudo esbozar una sonrisa tímida, sintiéndose pequeña e insignificante en aquel vestíbulo de techos altos y suelos de mármol pulido. Siguió a Margarita a través de pasillos amplios, cuyas paredes estaban adornadas con cuadros que parecían obras de arte de un museo. Los muebles antiguos, de maderas oscuras y tapices finos, parecían valer más de lo que ella podría ganar en una década de trabajo incansable. Era un mundo completamente ajeno a su realidad. Sin embargo, fue la cocina lo que verdaderamente la dejó sin aliento, robándole cualquier palabra que pudiera haber pensado. Era un espacio enorme, luminoso y ultramoderno, un sueño para cualquier amante de la gastronomía. Una estufa profesional de acero inoxidable ocupaba el centro, flanqueada por un refrigerador de 2 puertas y una encimera de mármol blanco que brillaba con una pureza casi celestial bajo la luz que se filtraba por los ventanales. Al señor Gustavo le agrada la comida con sabor a hogar, nada excesivamente sofisticado o pretencioso, le explicó Margarita mientras le indicaba la ubicación de las especias y los utensilios de cocina. Es un hombre de rutinas muy marcadas. El desayuno se sirve a las 7 en punto, el almuerzo al mediodía y la cena a las 7 de la noche, siempre con una puntualidad británica. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que era su nuevo jefe.
Margarita continuó con su detallada explicación, su voz llenando el silencio de la cocina con información vital para el buen desempeño de Valentina. Es un buen hombre, de verdad, pero carga con una profunda soledad desde que sus padres decidieron mudarse a Europa hace unos años. Ese muchacho se ha refugiado en el trabajo de una manera que a veces me preocupa. Esas palabras pintaron un retrato de Gustavo que Valentina no esperaba, uno teñido de melancolía. Valentina escuchaba con la máxima atención, memorizando cada horario, cada preferencia, cada pequeño detalle que pudiera ayudarla a comprender a la persona para la que trabajaría. Intentaba imaginar el rostro de aquel hombre solitario, un millonario que, a pesar de tenerlo todo, parecía carecer de lo más esencial. La imagen de un hombre triste en una casa tan grande comenzó a tomar forma en su mente, despertando una extraña curiosidad. Finalmente, Margarita la guió hasta su habitación, ubicada en el segundo piso de la mansión. Era una estancia sencilla pero sorprendentemente cómoda, con una cama de sábanas frescas y una ventana que ofrecía una vista privilegiada del jardín trasero. Desde allí podía ver un laberinto de rosales y un viejo roble que extendía sus ramas como si quisiera abrazar la casa. Era un refugio pacífico que la hizo sentir, por primera vez, un poco más en casa. A la mañana siguiente, el reloj biológico de Valentina la despertó a las 5:30, mucho antes de que los primeros rayos de sol se atrevieran a asomarse. Se duchó con rapidez, se vistió con su uniforme blanco impecable y bajó a la cocina sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El silencio de la madrugada en la mansión era casi absoluto, un lienzo en blanco sobre el cual ella comenzaría a pintar con aromas y sabores. Decidió preparar un desayuno esmerado, uno que hablara de sus raíces y del amor que su abuela le había enseñado a poner en cada plato. Tostadas calientes y crujientes, queso blanco fresco, jamón finamente cortado, frutas dispuestas con un cuidado artístico y, por supuesto, un café recién colado cuyo aroma comenzó a impregnar lentamente cada rincón de la cocina. Era su carta de presentación, su forma de decir aquí estoy. A las 7 en punto, tal como Margarita había advertido, escuchó el sonido de unos pasos firmes descendiendo por la escalera principal. Gustavo Romero apareció en el umbral de la cocina, vestido con un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás con esmero y sus ojos verdes, de una intensidad sorprendente, parecían estar siempre sumidos en profundos pensamientos. Era un hombre imponente. Valentina se sorprendió al notar que era mucho más joven de lo que había imaginado, quizás rondaría los 29 años. Era alto, de porte elegante, pero había una sombra de agotamiento en su expresión que no pasó desapercibida para ella. Aquellos ojos verdes, aunque hermosos, parecían cargar con el peso del mundo. Notó las sutiles ojeras bajo ellos, un testimonio silencioso de largas noches de insomnio o trabajo incesante. Buenos días, señor, musitó Valentina con voz queda, casi un susurro, mientras servía el café humeante en una delicada taza de porcelana. Sus manos temblaban ligeramente, un gesto que la delató y que no pudo controlar. Gustavo la observó con una expresión de leve sorpresa, como si no esperara encontrarse con alguien tan joven y de apariencia tan dulce en el corazón de su hogar. Su mirada la recorrió brevemente, evaluándola en silencio. Buenos días. Tú debes ser Valentina, respondió él, su voz era grave y resonó en la silenciosa cocina. Ella simplemente asintió con un movimiento de cabeza, demasiado nerviosa para articular palabra. Él tomó la taza, probó el café y cerró los ojos por un instante, saboreándolo. Está delicioso, admitió, casi para sí mismo. Hacía mucho tiempo que no probaba un café con este sabor. El inesperado elogio la tomó por sorpresa. Un calor agradable se extendió por el pecho de Valentina y una sonrisa genuina, imposible de disimular, iluminó su rostro. Aquel simple comentario había bastado para calmar gran parte de su ansiedad. Gustavo consumió su desayuno en un silencio casi absoluto, pero ella se percató de que la observaba discretamente de vez en cuando, mientras ella se movía por la cocina organizando todo con una eficiencia silenciosa.
La tensión inicial comenzaba a transformarse en una curiosidad mutua. Los primeros días en la mansión Romero transcurrieron bajo un velo de silencio y rutina. Valentina se entregaba en cuerpo y alma a su trabajo, preparando cada comida con un esmero que rayaba en la devoción. Gustavo, por su parte, comía con rapidez, casi mecánicamente, y partía hacia su oficina sin apenas mediar palabra. Siempre agradecía con una educación exquisita, pero sus interacciones eran breves, casi impersonales, dejando a Valentina con una sensación de vacío. Valentina no podía evitar notar el aura de perpetuo cansancio que envolvía a su jefe. Parecía un hombre estresado, siempre con el teléfono móvil sonando y la mente ocupada en reuniones urgentes que parecían no tener fin. Esta observación despertó en ella un instinto protector, un deseo de cuidarlo a través de lo que mejor sabía hacer. Comenzó a esmerarse aún más, si cabe, en la preparación de sus platos, intentando nutrir algo más que su cuerpo. Recordaba a su abuela diciendo que el amor era el ingrediente secreto más poderoso de todos, capaz de sanar el alma y reconfortar el espíritu. Con esa filosofía grabada en el corazón, Valentina empezó a cocinar no solo con técnica, sino con sentimiento. Cada plato era una ofrenda silenciosa, un intento de llevar un poco de calidez a la vida de aquel hombre solitario que parecía haber olvidado cómo disfrutar de las pequeñas cosas. Durante la primera semana, decidió sorprenderlo con un pastel de papa con carne, una receta familiar que guardaba con celo. El aroma que inundó la cocina esa tarde era una mezcla de nostalgia y hogar. Cuando Gustavo probó el primer bocado, su expresión cambió por completo. Dejó el tenedor a un lado y la miró, realmente la miró por primera vez, con una curiosidad genuina en sus ojos verdes. La barrera invisible entre ellos pareció agrietarse. ¿Cómo aprendiste a cocinar de esta manera?, le preguntó, y aquella fue la primera vez que él iniciaba una conversación que no estuviera estrictamente relacionada con el trabajo. La pregunta, cargada de una admiración sincera, hizo que Valentina se sintiera valorada. Fue mi abuela, señor, respondió ella, sintiendo como un rubor le subía por las mejillas. Ella siempre decía que la comida hecha con cariño alimenta mucho más que el cuerpo. Gustavo se quedó pensativo por un momento, dejando de comer para mirarla con una expresión diferente, más suave y accesible. Tu abuela parece ser una mujer muy especial, comentó con una voz que había perdido parte de su rigidez habitual. El orgullo hinchó el pecho de Valentina. Lo es. Ella me crió después de que mis padres fallecieran en un accidente de coche cuando yo apenas tenía 12 años. Es la persona más importante de mi vida. La confesión de Valentina pareció tocar una fibra sensible en Gustavo. Él asintió lentamente, como si comprendiera a la perfección el dolor que implicaba perder a seres queridos. Lamento mucho la pérdida de tus padres, dijo con una sinceridad que la conmovió profundamente. Gracias, señor. Pero mi abuela siempre me enseñó que Dios nunca nos abandona, especialmente a aquellos que mantienen la fe intacta. Esa fue la conversación más larga que habían mantenido hasta la fecha. Valentina notó que Gustavo se quedó sumido en sus pensamientos durante el resto del día, más callado de lo habitual, pero de una manera diferente. Ya no era la distancia del hombre de negocios ocupado, sino la introspección de alguien que había sido tocado por sus palabras. Algo había comenzado a cambiar en la dinámica de la casa, una semilla de conexión había sido plantada en el terreno fértil de su soledad compartida. En la segunda semana, el cambio se hizo más evidente. Gustavo comenzó a regresar a casa más temprano, a veces incluso antes de las 7 de la noche. Aunque Valentina siempre tenía la cena lista y humeante, se dio cuenta de que él se demoraba más en la mesa. Ya no comía con la prisa de antes, sino que parecía saborear cada bocado, como si estuviera aprovechando conscientemente ese momento de calma al final de su ajetreada jornada. Una noche, para sorpresa de Valentina, él apareció en la cocina mientras ella estaba terminando de preparar la cena. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, aflojándose el nudo de la corbata con un gesto de cansancio. El corazón de Valentina dio un vuelco. No es necesario, señor, ya está casi todo listo,
respondió, intentando controlar el nerviosismo que la invadía. Pero él no se movió, se quedó allí, apoyado en la encimera, observándola. Su presencia en su espacio de trabajo era a la vez intimidante y extrañamente agradable. Lo observó condimentar la carne, sus movimientos eran precisos y llenos de gracia. ¿Disfrutas cocinar?, le preguntó él, su voz rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Me encanta, señor. Es como si pudiera cuidar de las personas a través de la comida que preparo, respondió ella sin dejar de remover el sofrito, su pasión evidente en cada palabra. Por primera vez desde que Valentina había llegado a la mansión, Gustavo sonrió. No fue una sonrisa forzada ni de cortesía, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro y suavizó sus facciones. Mi madre solía decir algo muy parecido, confesó, y Valentina pudo percibir una nota de nostalgia y tristeza en su voz. Le encantaba cocinar para toda la familia, era su forma de demostrarnos su amor. La extraña mucho, ¿verdad?, se atrevió a preguntar Valentina, deteniendo sus labores por un instante para mirarlo a los ojos. Muchísimo, admitió él sin dudarlo. Se mudaron a París en cuanto mi padre se jubiló. Desde entonces, esta casa se ha vuelto demasiado grande y silenciosa. La vulnerabilidad en su voz la conmovió, mostrándole una faceta del millonario que nadie más parecía conocer. Debe ser muy difícil vivir solo en una casa tan inmensa, comentó ella con empatía. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron por unos segundos que parecieron una eternidad. En ese breve instante, se comunicaron sin palabras, compartiendo un entendimiento mutuo de la soledad. Fue Valentina quien apartó la vista primero, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de una forma que no podía explicar. Al finalizar el primer mes, la rutina diaria estaba firmemente establecida, pero la atmósfera entre ellos había cambiado de manera irrevocable. Gustavo había abandonado por completo el comedor formal, un espacio frío e impersonal. Ahora prefería tomar todas sus comidas en la pequeña mesa auxiliar de la cocina, conversando con Valentina mientras ella terminaba de organizar y limpiar. La cocina se había convertido en su punto de encuentro. Él le hablaba de su trabajo, de la inmensa presión que sentía al dirigir el imperio gastronómico que su padre había construido con tanto esfuerzo. Le confesaba sus temores, la responsabilidad de mantener a flote los numerosos restaurantes repartidos por toda Cuba. Valentina lo escuchaba siempre con atención, ofreciéndole palabras de aliento que parecían tener un efecto calmante en él. Usted lo logrará, señor, estoy segura. He visto lo dedicado que es. Valentina también notó un cambio profundo en Gustavo. Sonreía con más frecuencia, su postura se había relajado y la tensión constante en su mandíbula parecía haber disminuido. Una noche, mientras ella le servía la cena, él la miró fijamente y le dijo, Valentina, has traído vida de nuevo a esta casa. Quiero que sepas que te estoy muy agradecido por eso. Sus palabras la hicieron sonrojarse hasta la raíz del cabello. Solo es mi trabajo, señor, respondió ella con timidez, intentando restarle importancia al cumplido. No, esto va mucho más allá de un simple trabajo, insistió él, su voz cargada de una sinceridad que la desarmó. ¿No te das cuenta? ¿Realmente te importa? La forma en que lo dijo, la intensidad en su mirada, hizo que Valentina comprendiera que, para él, ella significaba mucho más que una simple empleada. Ese descubrimiento la dejó en un estado de feliz confusión. Una parte de ella se sentía eufórica, flotando en una nube de alegría por haber logrado conectar con él de una manera tan especial. Pero otra parte, la más racional, le advertía del peligro. Él era su jefe, un millonario de una clase social completamente diferente. Un abismo lo separaba, y enamorarse de él solo podría traerle sufrimiento. El segundo mes trajo consigo una serie de cambios que Valentina nunca habría podido anticipar. Gustavo no solo había abandonado el comedor, sino que ahora hacía todas sus comidas sentado en uno de los taburetes altos junto a la encimera de mármol. Se había convertido en una costumbre que él la observara y conversara con ella mientras preparaba los alimentos,
transformando la cocina en el verdadero corazón de la casa, un refugio para ambos. No tienes idea de lo reconfortante que es llegar a casa después de un día agotador y encontrar a alguien aquí, le confesó él un jueves por la tarde. Su jornada había sido particularmente difícil y su cansancio era palpable. Valentina, que en ese momento preparaba un moro de guandules con pollo, una de las recetas estrella de su abuela, sonrió sin levantar la vista de la olla. La casa también se siente más alegre con usted aquí, señor. La intimidad entre ellos crecía de forma orgánica, alimentada por pequeños gestos y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Valentina descubrió que Gustavo, a sus 29 años, se había graduado en administración de empresas por obligación, pero su verdadera pasión era la gastronomía. Un mundo que, irónicamente, dirigía desde un despacho en lugar de una cocina, como siempre había soñado. Mi mayor sueño siempre fue convertirme en chef, pero mi padre necesitaba a alguien de confianza para gestionar el negocio familiar, le confesó una noche, mientras revolvía distraídamente el arroz con pollo que ella le había servido. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. La melancolía en su voz era tan densa que Valentina sintió el impulso de consolarlo, de decirle que aún estaba a tiempo de perseguir sus anhelos. Nunca es demasiado tarde para seguir nuestros sueños, le respondió ella con convicción, sirviéndole un poco más de vino en su copa. Mi abuela siempre me decía que cuando Dios pone un deseo tan fuerte en nuestro corazón, es porque también nos da las herramientas para hacerlo realidad. Gustavo la miró con esa expresión pensativa que ella ya conocía tan bien, como si sus palabras le hubieran abierto una nueva perspectiva. Tu abuela parece poseer una sabiduría infinita, comentó él, esbozando una leve sonrisa. La tiene, confirmó Valentina con orgullo. ¿Le gustaría conocerla algún día? La pregunta brotó de sus labios de forma tan natural que solo después de haberla formulado se dio cuenta de la implicación de sus palabras. Un intenso rubor cubrió sus mejillas y desvió la mirada, avergonzada por su atrevimiento. Gustavo notó su turbación y, en lugar de incomodarse, le dedicó una sonrisa cargada de ternura. Me encantaría conocer a la mujer que crió a una persona tan especial como tú, respondió él con suavidad. El corazón de Valentina se aceleró de tal manera que temió que se le saliera del pecho. Fingió estar muy ocupada lavando los platos para ocultar la oleada de emoción que la embargaba. Era la primera vez que él la llamaba especial. Esa palabra, especial, resonó en su mente durante el resto de la noche y los días siguientes. Gustavo se quedó en la cocina hasta más tarde de lo habitual, ayudándola a secar los platos, una tarea que sin duda no le correspondía. Valentina no pudo evitar fijarse en sus manos, grandes y fuertes, pero a la vez cuidadosas al manejar la delicada vajilla. Su cercanía la ponía nerviosa, el aroma de su perfume caro la embriagaba. Los días fueron pasando y la barrera entre jefe y empleada se desdibujaba cada vez más. Gustavo comenzó a buscar excusas para aparecer en la cocina incluso fuera de los horarios de las comidas, simplemente para conversar con ella. Valentina, por su parte, aprendió más sobre sus miedos, el temor a decepcionar a su padre, la presión social para casarse y asegurar la continuidad del apellido familiar, las noches de insomnio pensando en el futuro. ¿Y tú, Valentina, cuál es tu mayor sueño?, le preguntó él una mañana de sábado, mientras saboreaba su café sin ninguna prisa. Ella estaba amasando pan casero, con las manos cubiertas de harina, y se detuvo un instante para reflexionar. Tener una familia, respondió con sinceridad. Cocinar para la gente que amo y, quizás algún día, si la vida me lo permite, abrir mi propio restaurante, un lugar pequeño y acogedor. La familia es lo más importante, concordó Gustavo, y Valentina percibió de nuevo esa nota de melancolía en su voz. Era evidente que, a pesar de su riqueza, sentía un profundo vacío en ese aspecto de su vida. Aquella conversación los unió todavía más, revelando que, a pesar de sus diferencias sociales, compartían los mismos anhelos fundamentales, amor, pertenencia y un propósito en la vida. Fue una tarde de domingo cuando ocurrió el primer contacto físico que trascendió la formalidad.
Valentina intentaba alcanzar un frasco de especias en el estante más alto del armario, estirándose al máximo sin éxito. De repente, sintió la presencia de Gustavo justo detrás de ella, su calor corporal irradiando hacia su espalda. La cercanía la hizo contener la respiración, paralizada por la sorpresa. «Deja que yo lo alcance», le dijo él, su voz sonando más grave y cercana que nunca. Se posicionó justo detrás de ella, sus cuerpos casi rozándose, y estiró su brazo sin esfuerzo para tomar el frasco. Valentina sintió el calor de su pecho contra su espalda, el aroma masculino que la mareaba, y por un instante cerró los ojos, abrumada por la intensidad del momento. Cuando él bajó el brazo, su mano rozó deliberadamente el antebrazo de ella, un contacto breve pero cargado de electricidad. «Aquí tienes», susurró cerca de su oído. Valentina se giró lentamente para tomar el frasco, sus dedos temblorosos rozando los de él. Se quedaron así, muy cerca, mirándose a los ojos, el aire entre ellos denso de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. La tensión era casi palpable, un campo magnético que los atraía y los repelía al mismo tiempo. Fue Gustavo quien rompió el hechizo, alejándose bruscamente, con las mejillas ligeramente sonrojadas, un gesto que a Valentina le pareció increíblemente encantador. Aquel incidente, aunque breve, marcó un antes y un después en su relación. Ya no podían ignorar la química que existía entre ellos. A partir de ese domingo, ambos se volvieron hiperconscientes el uno del otro. Valentina notaba las miradas prolongadas de Gustavo, la forma en que encontraba cualquier excusa para estar cerca de ella en la cocina, como se ofrecía a ayudarla con tareas que no le correspondían. Como cargar ollas pesadas o colocar las compras. Cada gesto era una pieza más en el mosaico de su creciente afecto. Ella también se sorprendía a sí misma observándolo cuando él no se daba cuenta. Admiraba la forma en que se reía con ganas de las anécdotas que ella le contaba sobre su abuela, la concentración casi infantil con la que probaba un plato nuevo. O el brillo especial que aparecía en sus ojos verdes cuando algo lo hacía genuinamente feliz. Se estaba enamorando de él, y la idea la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Una noche, mientras preparaba la cena, Valentina tarareaba en voz baja una vieja canción de cuna que su abuela siempre le cantaba. No se dio cuenta de que Gustavo había dejado de revisar su teléfono y la estaba escuchando con una atención absoluta. «Cantas muy bien», le dijo él de repente, sobresaltándola. Ella se detuvo al instante, sonrojada. «La abuela siempre decía que cantar hace que la comida quede más sabrosa», respondió ella, sonriendo. El momento más intenso hasta la fecha ocurrió un miércoles lluvioso. Gustavo llegó a casa más temprano de lo habitual, empapado por el aguacero. La encontró en la cocina preparando brigadeiros para el postre, y se detuvo en el umbral para observarla. Ella, ajena a su presencia, se lamió el dedo manchado de chocolate con un gesto inocente y sensual que a él le pareció la imagen más cautivadora del mundo. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la cocina, creando una atmósfera íntima y aislada del resto del mundo. Valentina, completamente concentrada en el punto exacto de la mezcla de chocolate, no se percató de la figura de Gustavo que la observaba desde la puerta. Él se quedó allí, inmóvil, admirando la forma en que la luz artificial resaltaba los mechones de su cabello y la concentración casi sagrada con la que trabajaba. Era un arte en movimiento. Finalmente, él se acercó en silencio, moviéndose con un sigilo que ella no le conocía. «¿Está tan sabroso como parece?», le preguntó muy cerca de su oído, su aliento cálido erizándole la piel del cuello. Valentina dio un respingo, asustada, y se giró bruscamente, derramando una gota de chocolate en su uniforme. Al voltearse, sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir la calidez de su respiración. Sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse. Gustavo bajó la vista hacia sus labios, que aún conservaban un pequeño rastro de chocolate, y Valentina vio un destello de deseo puro en sus ojos verdes. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza ensordecedora. Quería decir algo, romper la tensión,
pero las palabras se negaron a salir de su garganta. Estaba completamente cautivada por su cercanía. «Tienes un poco de chocolate justo aquí», susurró él, su voz convertida en un murmullo ronco. Levantó su mano lentamente, con una deliberación que hizo que la anticipación de Valentina creciera hasta volverse casi insoportable. Ella cerró los ojos instintivamente, esperando el contacto de sus dedos sobre su piel, esperando quizás algo más. El aroma de la lluvia en su ropa se mezclaba con el dulce perfume del chocolate. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar su mejilla, el estridente sonido del teléfono de Gustavo rompió el hechizo. El timbre pareció un disparo en la quietud de la cocina. Ambos se separaron bruscamente, como dos imanes que de repente se repelen. Gustavo, con una maldición ahogada, sacó el teléfono de su bolsillo, mientras Valentina se volvía hacia la estufa, con el rostro ardiendo y el corazón desbocado. Después de aquel beso que nunca fue, la conciencia de la atracción que sentían se volvió una presencia constante entre ellos, casi un tercer habitante en la cocina. Valentina se descubría a menudo soñando despierta, imaginando cómo sería sentir los labios de Gustavo sobre los suyos, cómo sería refugiarse en sus brazos y olvidar por un momento el abismo que los separaba. La fantasía era tan dulce como dolorosa. Gustavo, por su parte, parecía haber perdido toda capacidad de disimulo. Inventaba cualquier excusa, por inverosímil que fuera, para permanecer en la cocina, observándola trabajar. Admiraba la gracia natural de sus movimientos, la forma cariñosa y respetuosa con la que trataba cada ingrediente, como si estuviera insuflando vida en ellos. Era una fascinación que iba mucho más allá de la simple curiosidad. «Conviertes el simple acto de cocinar en una forma de arte», le dijo una mañana, mientras la observaba preparar un bizcocho de zanahoria. La forma en que tamizaba la harina, la delicadeza con la que batía los huevos, todo en ella parecía una coreografía perfecta. «Aprendí de mi abuela que todo lo que se hace con amor, por pequeño que sea, se convierte en algo hermoso», respondió Valentina, sin dejar de batir la mezcla con cuidado. Un viernes por la tarde, Gustavo llegó a casa visiblemente alterado. Su rostro estaba sombrío y la tensión emanaba de él en oleadas. Había tenido una reunión desastrosa con un grupo de inversionistas que cuestionaban su liderazgo. Valentina lo supo en cuanto lo vio entrar, notó enseguida que estaba abatido, con los hombros caídos y la mirada perdida. Su instinto le dijo que necesitaba algo más que una buena cena. Decidió prepararle su plato favorito, aquel pastel de papa con carne que siempre lograba arrancarle una sonrisa. Lo sirvió con un cuidado especial, prestando atención a cada detalle. Cuando se lo llevó a la mesa de la cocina, en lugar de retirarse como solía hacer, se sentó en el taburete a su lado. «¿Quieres hablar sobre lo que ha sucedido?», le preguntó suavemente, su voz era un bálsamo. Gustavo suspiró profundamente, un sonido que pareció arrastrar todo el peso de su frustración. Le contó sobre la inmensa presión que ejercían los socios de su padre, sobre las exigencias constantes y la sensación de estar cargando un legado demasiado grande sobre sus hombros. «A veces pienso que no soy lo suficientemente fuerte para manejar todo esto», confesó, revolviendo la comida con el tenedor sin probar bocado. Sin pensarlo dos veces, movida por un impulso de compasión y afecto, Valentina posó su mano sobre la de él, que descansaba inerte sobre la mesa. El contacto fue suave, pero cargado de significado. «Usted es mucho más fuerte de lo que se imagina», le dijo con una convicción inquebrantable. «He visto lo dedicado que es, cómo se preocupa por cada detalle. Eso, señor, no es debilidad, es valentía». El simple toque de su mano hizo que Gustavo levantara la vista y se encontrara con su mirada cálida y comprensiva. Lentamente, él giró la palma de su mano hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto sencillo, casi instintivo, que hizo que el corazón de Valentina se acelerara de una forma vertiginosa. Se quedaron así, con las manos unidas, mirándose en un silencio que lo decía todo. Fueron solo unos segundos, pero en ese tiempo, una conexión profunda se solidificó entre ellos.
Valentina, abrumada por la intimidad del momento, fue la primera en reaccionar. Retiró su mano lentamente, sintiendo como el calor de él persistía en su piel y un rubor intenso le cubrió las mejillas. Perdón, yo no debería, comenzó a disculparse, pero él la interrumpió con suavidad. No te disculpes, Valentina, dijo él, su voz era apenas un susurro. Era exactamente lo que necesitaba en este momento. Terminaron la cena en un silencio diferente, un silencio cargado de sentimientos no expresados y de una expectativa palpable. Ya no había vuelta atrás. Ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro había cruzado una frontera invisible. Al finalizar aquel segundo mes, Valentina ya no tenía ninguna duda. Estaba completa y perdidamente enamorada de Gustavo. Él ya no era solo su jefe, se había convertido en el hombre que hacía que su corazón se desbocara cada vez que entraba en la cocina. El que poblaba sus sueños cada noche y el que le arrancaba sonrisas con solo recordar sus conversaciones. El amor había llegado sin avisar. Se daba cuenta, con una mezcla de alegría y temor, de que él también sentía algo especial por ella. Lo veía en la forma en que sus miradas se prolongaban más de lo debido, en cómo buscaba cualquier pretexto para estar cerca. En la sonrisa genuina que aparecía en su rostro cuando ella tarareaba una canción mientras cocinaba. Los signos eran inequívocos, pero la realidad de su situación era un obstáculo insalvable. A pesar de la certeza de sus sentimientos, Valentina sabía que debía ser extremadamente cautelosa. Él era un millonario, el heredero de un vasto imperio, un hombre destinado a casarse con alguien de su mismo círculo social. Y ella, en cambio, era solo una cocinera, una joven huérfana sin más patrimonio que su talento y su dignidad. La sociedad nunca aceptaría una unión como la suya. Aún así, no podía reprimir lo que sentía. Por las noches, en la soledad de su habitación, se permitía soñar con un futuro imposible, un mundo de fantasía donde las barreras sociales no existían y su amor podía florecer libremente. Se imaginaba una vida a su lado, lejos de las miradas críticas y los prejuicios, un hogar lleno de risas y del aroma de la comida hecha con amor. El tercer mes se inauguró con una nueva energía en el aire, una tensión eléctrica que crepitaba cada vez que Valentina y Gustavo compartían el mismo espacio. Parecían dos bailarines atrapados en una danza invisible y silenciosa, acercándose con anhelo para luego alejarse con temor. Intercambiaban miradas cargadas de un significado tan profundo que las palabras se volvían innecesarias, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Para Valentina, cada mañana era un nuevo comienzo lleno de una dulce ansiedad. Despertaba con el corazón acelerado, preguntándose cómo sería el encuentro de ese día, qué nueva excusa encontraría Gustavo para pasar más tiempo en la cocina. Y él nunca la decepcionaba. Parecía tener una lista interminable de pretextos: necesito revisar el inventario de la despensa o voy a comprobar si hay algo dañado en el refrigerador. Valentina, por su parte, también participaba en aquel juego tácito. Inventaba 1000 tareas que requerían más tiempo del necesario, prolongando deliberadamente los momentos que pasaban juntos. Limpiaba utensilios que ya estaban impecables o reorganizaba las especias por enésima vez, todo con el único propósito de mantenerlo cerca un poco más, de respirar su mismo aire y de sentir el calor de su presencia. Fue un lunes por la tarde cuando la tensión entre ellos alcanzó un punto casi insoportable. Valentina estaba preparando una lasaña, concentrada en montar las capas con un cuidado meticuloso. De repente, sintió que Gustavo se acercaba por detrás, quedándose parado tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia su espalda. Su proximidad la hizo temblar ligeramente y casi se le cae el cucharón. ¿Cómo es posible que hagas todo con tanta delicadeza?, comentó él, su voz sonando más ronca y profunda de lo normal. Valentina intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente mientras extendía la salsa sobre la pasta. Mi abuela siempre decía que la comida hecha con prisas nunca sabe a nada, respondió, esforzándose por sonar natural, aunque su pulso estaba desbocado.
Gustavo se acercó aún más, hasta que ella pudo sentir su respiración cálida en la nuca, un contacto íntimo que le provocó un escalofrío. ¿Puedo probar?, le preguntó. Valentina, pensando que se refería a la salsa, se giró con la cuchara en la mano, dispuesta a ofrecérsela. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio que no estaba mirando la cuchara, sino directamente a sus labios. El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese espacio mínimo entre ellos. El tiempo se detuvo. Justo en ese instante, el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión, rompiendo el momento en 1000 pedazos. Ambos se separaron bruscamente, con los corazones latiendo a un ritmo frenético. Era una entrega de ingredientes que Valentina había pedido, pero tardó varios minutos en poder recomponerse para atender al repartidor. Cuando regresó a la cocina, Gustavo ya no estaba. Solo quedaba el eco de su presencia y su perfume flotando en el aire, junto con la sensación frustrante de que algo increíblemente importante había estado a punto de suceder. Durante la cena de esa noche, apenas pudieron mirarse a los ojos. La tensión era tan densa que Valentina sentía como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, a punto de estallar. Los días que siguieron fueron una dulce y exquisita tortura. Cada encuentro casual en los pasillos, cada roce accidental de sus manos al pasarse los platos, cada mirada prolongada que se sostenían a través de la cocina, dejaba a Valentina más confundida, más vulnerable y, sobre todo, más enamorada. Era una agonía deliciosa de la que no quería escapar, a pesar del peligro que representaba. Se dio cuenta de que Gustavo también estaba librando su propia batalla interna. Durante 2 días enteros, él evitó la cocina por completo, comiendo a toda prisa en el comedor y desapareciendo en su despacho inmediatamente después. Valentina sintió un vacío inmenso, un silencio que era mucho más ruidoso que cualquier conversación. La ausencia de su presencia era un dolor físico que no esperaba sentir. Pero al tercer día, Gustavo no pudo resistir más. Volvió a la cocina, poco a poco, con una excusa poco convincente sobre un antojo de café. Extrañé nuestras conversaciones, admitió finalmente, sentándose en su taburete habitual con un aire casi culpable. Yo también, confesó Valentina en un susurro, mientras le servía el café con unas manos que temblaban ligeramente, delatando la emoción que sentía al tenerlo de vuelta. La situación llegó a un punto límite un viernes por la tarde, bajo una lluvia intensa y torrencial que parecía reflejar la tormenta de sus emociones. Gustavo había llegado a casa completamente empapado. Venía de una reunión que había salido terriblemente mal. Los inversionistas habían vuelto a cuestionar su capacidad para liderar la empresa, sugiriendo que quizás no era lo suficientemente maduro para asumir el control total. Valentina lo vio entrar y supo de inmediato que estaba destrozado. Tenía los hombros caídos en señal de derrota, el rostro cerrado en una máscara de frustración y la ropa de diseño goteando agua sobre el impecable suelo de mármol. Señor Gustavo, está empapado. Va a pescar una neumonía si sigue así, exclamó ella, corriendo a buscar unas toallas secas, su preocupación superando cualquier otra consideración. No tiene importancia, murmuró él, pero su voz sonaba hueca y sin vida. Valentina ignoró su comentario y comenzó a secarle el cabello con cuidado, con un gesto casi maternal. Claro que importa. Voy a prepararle un chocolate caliente bien espeso y usted se va a dar un baño caliente ahora mismo, le ordenó con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, guiándolo hacia la sala íntima. Aquel era un ambiente acogedor, con sofás de cuero y una chimenea que rara vez se utilizaba. Quédese aquí, ahora mismo vuelvo, le dijo. Corrió a la cocina y preparó el chocolate caliente con un toque de canela, tal como su abuela solía hacer en los días tristes para reconfortar el alma. Era su remedio infalible contra la melancolía, una poción de amor y recuerdos felices. Cuando regresó, encontró a Gustavo sentado en el sofá, todavía con la ropa mojada, mirando fijamente la chimenea apagada con una expresión de completa derrota que le partió el corazón en dos. No se fue a bañar, constató ella suavemente, entregándole la taza humeante.
No tuve ganas, respondió él sin siquiera levantar la vista. La desolación en su voz era palpable. Valentina dudó por un instante. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no le importó. Se sentó a su lado en el sofá, mucho más cerca de lo que la prudencia dictaba. ¿Quiere contarme qué ha sucedido?, le preguntó con una voz suave y tranquilizadora. Quería que supiera que no estaba solo, que ella estaba allí para escucharlo, para compartir su carga aunque solo fuera por un momento. Gustavo tomó un largo sorbo del chocolate y cerró los ojos, como si estuviera saboreando no solo la bebida caliente, sino también la genuina preocupación de ella. Los inversionistas creen que no tengo la experiencia suficiente. Han dicho que tal vez sea mejor contratar a un CEO externo para que dirija la empresa. Su voz estaba cargada de una frustración y un dolor que conmovieron a Valentina hasta lo más profundo. Una oleada de rabia se apoderó de ella. Rabia hacia esos hombres de negocios que no podían ver al hombre increíblemente dedicado e inteligente que ella conocía. Están completamente equivocados, dijo con una convicción feroz. Usted es la persona más comprometida que he conocido en mi vida. He visto cómo se preocupa por cada detalle, cómo piensa en el futuro de la empresa. Ellos no lo conocen de verdad. La pasión y la vehemencia en la voz de Valentina tomaron a Gustavo por sorpresa. Finalmente, levantó la vista del suelo y la miró, realmente la miró, como si estuviera descubriendo una nueva faceta de ella. Vio en sus ojos una lealtad y una fe inquebrantables que nadie más le había demostrado. ¿De verdad crees todo eso?, preguntó él, su voz apenas un susurro cargado de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Con toda la certeza de mi corazón, respondió Valentina sin dudar ni un segundo, sosteniendo su mirada con una intensidad que igualaba la de él. Lo único que necesita es creer en usted mismo con la misma fuerza con la que yo creo. El silencio que siguió a sus palabras fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. Estaba cargado de una emoción palpable, de una verdad revelada. Gustavo dejó la taza de chocolate a un lado y se giró completamente en el sofá para quedar frente a ella. Estudió su rostro con una atención minuciosa, como si quisiera memorizar cada rasgo, cada detalle. Eres una mujer increíble, ¿lo sabías?, dijo en voz baja. Desde el día que llegaste a esta casa, todo ha cambiado. El ambiente, la comida, incluso yo he cambiado. Me haces querer ser un hombre mejor. El corazón de Valentina dio un vuelco ante su confesión. Sintió que sus mejillas ardían, pero no apartó la mirada. Usted ya es mucho mejor de lo que se imagina, susurró ella, su voz temblando ligeramente por la emoción. Gustavo levantó su mano lentamente y le acarició la mejilla con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando el pétalo de una flor, temeroso de dañarla. Valentina, pronunció su nombre, y la forma en que lo hizo, con la voz ronca por la emoción, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Sé que no debería sentir esto. Sé que nuestra situación es complicada y que todo esto es una locura, pero... Se detuvo, como si estuviera luchando contra las palabras, como si temiera las consecuencias de lo que estaba a punto de decir. La tensión en la sala era asfixiante. ¿Pero qué?, lo animó Valentina, apenas capaz de respirar, sintiendo que su propio corazón estaba a punto de estallar de la anticipación. Pero me he enamorado de ti, confesó Gustavo finalmente, su pulgar acariciando suavemente la piel de su mejilla. He intentado luchar contra este sentimiento, he tratado de mantener la distancia, pero ya no puedo seguir fingiendo. Te has convertido en la parte más importante de mis días. Lágrimas de pura felicidad y alivio brotaron de los ojos de Valentina, deslizándose por sus mejillas sin que ella pudiera evitarlo. Yo también me he enamorado de usted, Gustavo, confesó ella, su voz embargada por la emoción. Pensé que me estaba volviendo loca, que era incorrecto sentir esto por mi jefe, pero simplemente no podía evitarlo. Es un sentimiento más fuerte que yo. Una sonrisa, la más hermosa y sincera que Valentina le había visto jamás, se dibujó en el rostro de Gustavo.
Era una sonrisa llena de ternura, de alivio y de un deseo contenido durante demasiado tiempo. Acercó su rostro al de ella lentamente, dándole tiempo para reaccionar, para apartarse si así lo deseaba. ¿Puedo besarte, Valentina?, le preguntó, su aliento cálido mezclándose con el de ella. Valentina cerró los ojos y asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo resonar en el silencio de la sala. El primer beso fue suave, casi vacilante, como si Gustavo tuviera miedo de romper la magia de aquel momento. Sus labios tocaron los de ella con una delicadeza que la hizo suspirar, un contacto que sellaba meses de anhelos silenciosos. Fue un beso casto, puro, pero cargado de todo el sentimiento que habían mantenido reprimido. Cuando finalmente se separaron, juntaron sus frentes, sus respiraciones agitadas mezclándose en el aire. Se miraron a los ojos con una admiración y un asombro mutuos, como si acabaran de descubrir un nuevo universo. Fue incluso mejor de lo que había imaginado, susurró Gustavo, su voz aún temblorosa. Valentina sonrió con timidez, sintiendo que el rubor le llegaba hasta las orejas. Yo nunca había besado a nadie antes, confesó en un murmullo, avergonzada por su inexperiencia. La confesión pareció conmover a Gustavo profundamente. Sus ojos se llenaron de una ternura aún mayor, si es que eso era posible. ¿En serio?, preguntó, y ella asintió, bajando la mirada. Él sostuvo su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Eso lo hace aún más especial para mí, le dijo, besando su frente con un cariño reverencial. Eres perfecta, Valentina. Absolutamente perfecta. Se quedaron abrazados en el sofá durante un largo rato, la tormenta de afuera amainando a la par que la tormenta de sus corazones encontraba por fin la calma. Conversaron en susurros, compartiendo los sentimientos que habían descubierto, los miedos que los habían atormentado y las esperanzas que ahora albergaban para el futuro. Cuando la lluvia finalmente cesó, ya era muy tarde. Gustavo la acompañó hasta la puerta de su habitación, y allí, en el pasillo silencioso, intercambiaron algunos besos más, suaves y prolongados, como si no pudieran soportar la idea de separarse. Buenas noches, mi amor, le susurró él al oído, y la forma en que pronunció esas dos palabras hizo que Valentina sintiera que se iba a derretir. Buenas noches, respondió ella, todavía en un estado de incredulidad, como si todo aquello fuera un sueño del que temía despertar. Cerró la puerta de su cuarto y se apoyó en ella, llevándose los dedos a los labios, aún sintiendo el sabor de su beso. Los días que siguieron a esa noche mágica, su relación se transformó por completo, aunque de una manera cuidadosa y discreta. Gustavo continuó tratándola con la misma delicadeza y respeto de siempre, pero ahora había besos robados en la despensa. Abrazos que se prolongaban más de lo necesario y manos que se buscaban y se entrelazaban por debajo de la mesa durante las conversaciones. No hablaron explícitamente sobre el futuro. Todo era demasiado nuevo, demasiado frágil. Pero Valentina sentía que, por primera vez en su vida, había encontrado su verdadero lugar en el mundo, y ese lugar estaba en los brazos de Gustavo. Él, por su parte, parecía un hombre completamente renovado, más seguro de sí mismo, sonriendo constantemente, como si el amor de Valentina le hubiera dado la fuerza que necesitaba. Las 3 semanas que siguieron al primer beso fueron las más intensas y felices de la vida de Valentina. Gustavo se había transformado. Pasaba cada minuto libre que tenía en la cocina con ella, no como jefe, sino como un hombre enamorado. Los besos se volvieron más frecuentes y apasionados, pero él nunca la presionó, siempre respetando sus tiempos y demostrando una paciencia infinita. Valentina también sentía como el deseo crecía en su interior, una sensación completamente nueva y, a la vez, un poco aterradora. Nunca se había sentido atraída por nadie de esa manera. A sus 26 años, había decidido esperar al amor verdadero, siguiendo las enseñanzas de su abuela: hija mía, tu cuerpo es un templo. Entrégaselo solo a aquel que demuestre merecer también toda tu alma.
Y ahora, mirando a Gustavo, a ese hombre que la trataba con una ternura y un respeto que nunca creyó posibles, Valentina tenía la certeza absoluta de que él merecía no solo su cuerpo, sino su alma entera. Su vida completa. Estaba lista para entregarse a él, para explorar esa nueva dimensión de su amor, confiando plenamente en que él la cuidaría y la valoraría como el tesoro más preciado. Fue un jueves por la noche cuando Gustavo llegó a casa con una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y emoción que Valentina no supo interpretar. Esta noche, le dijo, encontrándola en la cocina, me gustaría cenar contigo. No como tu jefe, sino como un hombre que está perdidamente enamorado de la mujer más maravillosa que ha conocido. Sus palabras hicieron que el corazón de Valentina se detuviera por un instante para luego reanudar su marcha a un ritmo frenético. Pero, no tengo ropa adecuada para una cena romántica, balbuceó ella, mirando su sencillo uniforme blanco. Gustavo le dedicó esa sonrisa que tenía el poder de derretir su corazón. Te ves hermosa con cualquier cosa que te pongas, pero si quieres arreglarte, he dejado algo para ti en la suite principal. Con el pulso acelerado, Valentina subió las escaleras y encontró sobre la cama un vestido azul marino, de corte simple pero increíblemente elegante, que parecía hecho a su medida. Junto al vestido, había una pequeña nota escrita a mano con la caligrafía de Gustavo, para la mujer que trajo todos los colores a mi vida gris. Valentina se sintió como la protagonista de un cuento de hadas. Se dio un baño relajante, se arregló con esmero, dejando su largo cabello suelto sobre los hombros, y bajó para encontrar el comedor formal completamente transformado. Velas, música suave y una mesa impecablemente puesta la esperaban. Gustavo mismo había preparado la cena, un menú sofisticado que la sorprendió y la conmovió a partes iguales. Durante la velada, conversaron sobre sus sueños, sobre el futuro, sobre cómo el amor había llegado a sus vidas de una forma tan inesperada y arrolladora. Al terminar el postre, Gustavo se arrodilló a su lado, tomó sus manos y le declaró su amor de la forma más hermosa que ella jamás hubiera podido imaginar. Te amo, Valentina, le dijo, su voz cargada de emoción. No como una simple pasión, sino como un amor verdadero y profundo. Te has vuelto esencial para mí, ya no puedo imaginar mi vida sin ti a mi lado. Lágrimas de felicidad rodaron por las mejillas de Valentina. Yo también te amo, Gustavo, más de lo que las palabras pueden expresar, susurró ella, sintiendo que su corazón iba a estallar de tanto amor. Esa noche, se entregaron el uno al otro por primera vez. Fue una experiencia llena de ternura, de cuidado y de un respeto infinito. Gustavo fue extremadamente paciente, asegurándose en todo momento de que ella se sintiera cómoda y amada. Para Valentina, fue la culminación de todos sus sueños, la unión no solo de dos cuerpos, sino de dos almas que se habían encontrado y reconocido. Se sintió completa, amada y segura. Los 2 meses que siguieron a esa noche mágica fueron un sueño hecho realidad. Gustavo insistió en que se mudara oficialmente a la habitación principal y dejara de usar el uniforme. Ya no eres mi empleada, Valentina. Eres mi compañera, mi novia, la futura madre de mis hijos, le decía constantemente. La vida se convirtió en una rutina de felicidad, de despertares juntos y de planes de futuro. Gustavo hablaba cada vez más sobre matrimonio y sobre tener hijos. Quiero tener al menos 3 contigo, bromeaba, abrazándola por la espalda mientras ella cocinaba. Imagínate lo maravilloso que sería tener pequeñas versiones tuyas corriendo por esta casa, llenándola de risas. Valentina sonreía, feliz, aunque a veces la idea de un futuro tan perfecto la asustaba un poco. Fue precisamente en medio de esa felicidad idílica cuando Valentina comenzó a preocuparse. Notó que su menstruación se había retrasado. Al principio, intentó no darle importancia, atribuyéndolo al estrés y a los grandes cambios que había experimentado su vida en tan poco tiempo. Pero cuando pasaron 2 semanas completas de retraso, un nudo de ansiedad comenzó a instalarse en su estómago. Gustavo, que la conocía a la perfección, no tardó en notar que algo la inquietaba. «Amor, ¿estás bien?»,
Últimamente pareces preocupada, le preguntó una mañana durante el desayuno. Estoy bien, solo un poco cansada, mintió ella, forzando una sonrisa. Pero por dentro, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Y si estaba embarazada? ¿Sería demasiado pronto para Gustavo? El miedo comenzó a crecer dentro de ella como una sombra oscura. Aunque Gustavo siempre hablaba de formar una familia, ¿los querría ahora, tan al principio de su relación? El terror a que él pensara que ella lo había planeado todo, que se sintiera presionado o que decidiera que no estaba preparado, la paralizaba. Un embarazo no planeado podría cambiarlo todo, podría destruir la frágil felicidad que habían construido. Los síntomas no tardaron en aparecer, confirmando sus peores temores. Una mañana se despertó con unas náuseas terribles que apenas le dieron tiempo a llegar al baño. Gustavo no se dio cuenta, pero Valentina se quedó temblando, con la certeza de que una nueva vida estaba creciendo en su interior. Los episodios de mareos y náuseas se repitieron los días siguientes, obligándola a inventar excusas para salir de casa sola. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, aprovechó una mañana que Gustavo tenía una reunión importante para ir a una farmacia en un barrio lejano, donde nadie la conocería. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes, con las manos temblando tanto que apenas pudo pagar. De vuelta en la mansión, se encerró en el baño de una de las habitaciones de huéspedes y realizó la primera prueba. El resultado apareció en menos de 3 minutos, pero a ella le parecieron una eternidad. 2 líneas rosadas, nítidas y definidas, aparecieron en la pequeña ventana. Embarazada. Valentina se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo frío del baño y rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de felicidad, miedo y un pánico absoluto que la dejó sin aliento. Realizó las otras 2 pruebas, esperando, rezando por un resultado diferente, pero todas confirmaron lo mismo. Llevaba en su vientre al hijo del hombre que amaba, el bebé que él siempre decía desear. Sin embargo, el terror a su posible reacción eclipsaba cualquier atisbo de alegría. ¿Y si él no lo quería ahora? ¿Y si la abandonaba? La idea de perderlo era más dolorosa que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron una auténtica tortura. Valentina intentaba actuar con normalidad, pero Gustavo era demasiado observador. ¿Estás segura de que estás bien, amor? Apenas comes, pareces agotada, le decía, su preocupación aumentando con cada día que pasaba. Ella seguía negándolo todo, atrapada en una red de mentiras que cada vez era más difícil de sostener. El peor momento llegó un jueves por la tarde. Mientras preparaba el almuerzo, una ola de mareo tan intensa la invadió que tuvo que correr al baño a vomitar. Cuando regresó a la cocina, pálida y temblando, se encontró con Gustavo, que había llegado a casa antes de lo previsto. Su rostro se contrajo por la preocupación al verla en ese estado. Valentina, ¿qué está pasando? Te voy a llevar al hospital ahora mismo. No es necesario, estoy bien, intentó protestar ella, pero sus piernas flaquearon y casi se desmaya. Gustavo la tomó en brazos, su rostro era una máscara de angustia. ¿No estás bien? Llamaré al médico de la familia para que venga a verte. El pánico se apoderó de Valentina. Si un médico la examinaba, descubriría el embarazo de inmediato. Y ella aún no estaba preparada para contárselo. A pesar de su insistencia, Gustavo no cedió. La llevó a la habitación, la acostó con cuidado y se sentó a su lado. Valentina, amor mío, me estás asustando. Por favor, dime qué te ocurre. Sabes que puedes confiar en mí para lo que sea, ¿verdad? La ternura y la preocupación genuina en su voz hicieron que Valentina se sintiera aún peor por ocultarle algo tan importante. Pero el miedo seguía siendo más fuerte que el amor. Esa noche, Valentina apenas pudo pegar ojo. Se quedó observando a Gustavo dormir a su lado, tan pacífico y ajeno a la tormenta que se libraba en su interior. En un momento de la noche, él, incluso dormido,
Posó una mano sobre el vientre de ella, un gesto protector e inconsciente que hizo que a Valentina se le encogiera el corazón. ¿Cómo era posible que su vida fuera tan perfecta y, al mismo tiempo, tan aterradora? Estaba embarazada del hombre que amaba con toda su alma, pero el miedo a perderlo todo la consumía. ¿Y si se enfadaba? ¿Y si pensaba que le había mentido sobre los métodos anticonceptivos? ¿Y si decidía que ser padre ahora era un error? Tomó una decisión, al día siguiente, se lo contaría todo. No podía seguir viviendo con ese secreto, no era justo para Gustavo, ni para el bebé que crecía dentro de ella. El viernes amaneció y Valentina se sentía más nerviosa que nunca. Había pasado la noche en vela, ensayando en su mente mil formas diferentes de darle la noticia, imaginando todas sus posibles reacciones, desde la más feliz hasta la más devastadora. Durante el desayuno, apenas probó bocado. Gustavo, cada vez más preocupado, notó su nerviosismo. Valentina, ¿estás segura de que estás bien? ¿Hay algo que te está molestando? Respirando hondo, reunió todo el valor que le quedaba. Gustavo, después de desayunar, necesito hablar contigo de algo muy importante. El tono serio de su voz hizo que él dejara de comer de inmediato. El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, las piernas de Valentina temblaban tanto que temió no poder sostenerse en pie. Fueron a la sala íntima, el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. Valentina se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, temblando visiblemente. Gustavo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. Valentina, me estás asustando. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos, ¿de acuerdo? Confía en mí. La gentileza en su voz hizo que los ojos de Valentina se llenaran de lágrimas. Gustavo, yo necesito contarte algo y tengo mucho miedo de tu reacción, balbuceó ella. Amor, no hay nada en este mundo que puedas decirme que vaya a cambiar lo que siento por ti, le aseguró él con firmeza. Te amo incondicionalmente. Valentina cerró los ojos, tomó una última bocanada de aire y, con lágrimas rodando por sus mejillas, soltó las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Gustavo, estoy embarazada. Las palabras salieron en un susurro casi inaudible, pero en el silencio de la sala resonaron como un trueno. Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos y agónicos de la vida de Valentina. Gustavo se quedó completamente inmóvil, sus ojos verdes muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, procesando la información. Su rostro fue un lienzo de emociones, sorpresa, shock, confusión. Valentina contuvo la respiración, esperando ver decepción, o peor aún, rabia. Pero entonces, lentamente, una luz comenzó a brillar en los ojos de Gustavo. Una sonrisa incrédula empezó a formarse en sus labios, y de repente, esa sonrisa explotó en una carcajada de pura y absoluta felicidad. «Estás embarazada», gritó, poniéndose de pie de un salto y tomándola en brazos, girando con ella por toda la sala. «Estás embarazada. Vamos a tener un bebé», repetía una y otra vez, su voz llena de una euforia que Valentina nunca le había escuchado. Ella, todavía en shock por su reacción, reía nerviosamente. Cuando finalmente la bajó, sus ojos brillaban de emoción y había lágrimas de felicidad rodando por su rostro. «Valentina, mi amor, acabas de darme la noticia más maravillosa de toda mi vida», le dijo. Se arrodilló de nuevo frente a ella y, con una ternura infinita, besó su vientre por encima de la ropa. «Vamos a tener un bebé. Un hijo nuestro». Valentina finalmente se permitió sentir una oleada de alivio, pero una pequeña sombra de duda aún persistía. ¿Estás seguro de que estás feliz? ¿No estás enfadado conmigo? Sé que ha sido muy rápido, que no lo planeamos. Gustavo le sostuvo el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Valentina Vargas, nunca en mi vida he sido tan feliz. Estás llevando a nuestro hijo, la prueba viviente de nuestro amor.
¿Cómo podría estar enfadado con la mujer que me está dando el regalo más grande del mundo? Ante sus palabras, Valentina rompió a llorar, liberando toda la tensión y el miedo acumulados durante días. Tenía tanto miedo, sollozó ella. Miedo de que te enojaras, de que pensaras que lo había planeado todo. Nunca, la interrumpió él, besando sus labios con pasión. Confío en ti ciegamente. Y aunque lo hubieras planeado, estaría igual de feliz. Valentina, he soñado con tener hijos contigo desde el momento en que me di cuenta de que te amaba. Me has dado lo que más deseo en esta vida. Se quedaron abrazados en el sofá, llorando juntos de felicidad. ¿Desde cuándo lo sabes?, le preguntó Gustavo, acariciando su rostro con ternura. Desde hace una semana, confesó ella. Por eso estaba tan extraña. Él se puso serio por un momento. Amor, has pasado una semana entera cargando con este miedo tú sola. ¿Por qué no me lo contaste antes? Podría haberte apoyado. Porque tenía miedo de arruinar lo nuestro, admitió ella, avergonzada. Nuestra relación es tan nueva, pensé que creerías que era demasiado pronto. Gustavo le levantó la barbilla suavemente. Valentina, mírame. Nunca es demasiado pronto cuando se trata de un amor verdadero. Yo lo quiero todo contigo, matrimonio, hijos, una vida entera juntos. Y ahora, nuestro futuro empieza hoy. La conversación se extendió durante toda la mañana. Gustavo quería saber cada detalle, cómo se había dado cuenta, qué síntomas tenía, si ya había visto a un médico. Vamos a pedir una cita ahora mismo, dijo, tomando su teléfono. Quiero asegurarme de que tú y nuestro bebé estáis perfectamente. La forma en que decía nuestro bebé, con tanto amor y orgullo, llenaba a Valentina de una felicidad indescriptible. Gustavo, hay algo más que me preocupa, dijo ella, vacilante. ¿Qué pensará tu familia? ¿Y los empleados de la empresa? Él se puso serio de nuevo. Valentina, no me importa en absoluto lo que piense nadie. Eres la mujer que amo y ahora llevas a mi hijo en tu vientre. Quien tenga un problema con eso, tendrá que vérselas conmigo. La determinación en su voz la tranquilizó por completo. Además, continuó él, sonriendo, mis padres se van a volver locos de alegría. Llevan años preguntándome cuándo les voy a dar un nieto. ¿Y sobre el matrimonio?, preguntó Valentina tímidamente. ¿Todavía quieres casarte conmigo, incluso ahora? Gustavo se rió y la besó de nuevo. Valentina, quería casarme contigo mucho antes de saber lo del bebé. Ahora, lo deseo aún más. Quiero que nuestro hijo nazca en una familia unida. Quiero que seas oficialmente mi esposa antes de que te conviertas en la madre de mi hijo. El corazón de Valentina se llenó de tanto amor y felicidad que pensó que iba a explotar. Entonces, ¿me estás pidiendo matrimonio?, preguntó ella, con los ojos brillantes. Aún no oficialmente, respondió él con una mirada traviesa. Pero prepara tu corazón, porque será muy pronto. Esa tarde, Gustavo canceló todos sus compromisos para cuidar de Valentina. Llamó al mejor obstetra de la ciudad y consiguió una cita para el lunes. Él mismo cocinó un almuerzo especial, investigando en internet sobre los nutrientes que necesitaba una mujer embarazada. La preocupación exagerada de Gustavo la hacía reír, pero en el fondo, la emocionaba ver lo protector que ya era con ella y con su futuro hijo. El domingo siguiente a la gran revelación, Valentina despertó y encontró a Gustavo ya vestido con ropa elegante y una sonrisa misteriosa en el rostro. Buenos días, mi amor. Arréglate y ponte guapa, hoy tenemos un compromiso muy especial, le dijo, besando su frente. La curiosidad se apoderó de Valentina, quien, confiando ciegamente en él, se preparó sin hacer más preguntas. Una hora después, caminaban de la mano por el jardín de la mansión. Gustavo la guió hacia el mirador del fondo, que estaba completamente transformado. Un sendero de pétalos de rosas rojas, velas encendidas y música suave creaban un ambiente mágico.
Sobre una pequeña mesa, había una botella de champán sin alcohol y una cajita de terciopelo. El corazón de Valentina comenzó a latir con una fuerza desmedida. Gustavo se paró frente a ella, tomó sus manos y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Valentina, en estos últimos meses has transformado mi vida por completo. Me has traído alegría, amor y ahora me estás dando el regalo más precioso que un hombre puede recibir, nuestro hijo. Acto seguido, se arrodilló ante ella, abriendo la cajita para revelar un anillo de compromiso con un diamante solitario que brillaba bajo la luz del sol. Valentina se llevó las manos a la boca, con lágrimas de felicidad brotando de sus ojos. Valentina Vargas, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera para toda la vida y la madre de mis hijos? Quiero construir una familia contigo, envejecer a tu lado y que nuestro amor sea eterno. Antes incluso de que terminara de hablar, Valentina gritó un sí, rotundo y emocionado, extendiendo su mano temblorosa para que él le pusiera el anillo. Se fundieron en un beso apasionado, sellando su promesa de amor eterno. En la semana siguiente, llegó el momento de compartir las noticias con sus familias. Gustavo insistió en conocer primero a la abuela de Valentina. Quiero pedirle su bendición formalmente, dijo, más nervioso que un niño. Fueron a la humilde pero acogedora casa de Doña Rosa, quien recibió a Gustavo con una mirada penetrante pero amable. Tras una larga conversación, la anciana les dio su bendición, conmovida por el amor genuino que veía en los ojos de Gustavo. El fin de semana siguiente, fue el turno de Valentina de conocer a los padres de Gustavo, Eduardo y Magali Romero. A pesar de sus nervios iniciales, Valentina fue recibida con los brazos abiertos. La curiosidad inicial de la pareja se transformó rápidamente en un cariño genuino al ver la felicidad que su hijo irradiaba. Cuando Gustavo anunció el embarazo, Magali gritó de alegría. ¡Un nieto! Eduardo, vamos a ser abuelos. La aceptación fue total e incondicional. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino de preparativos felices. Decidieron celebrar una boda sencilla e íntima. Gustavo, en un gesto que conmovió a Valentina hasta las lágrimas, insistió en que la ceremonia se celebrara en la pequeña iglesia del barrio donde ella había crecido, respetando sus raíces. Quería que el lugar más importante para ella fuera también el escenario del día más importante de sus vidas. El día de la boda, Valentina despertó con mariposas en el estómago. Con 4 meses de embarazo, su pancita ya era visible, un tierno recordatorio del fruto de su amor. Caminó hacia el altar del brazo de su abuela, radiante con un sencillo vestido de encaje. Al verla, los ojos de Gustavo se llenaron de lágrimas de emoción. Intercambiaron votos sinceros y profundos, prometiéndose amor eterno frente a sus seres queridos. La fiesta se celebró en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde se habían comprometido. Fue una celebración llena de risas, amor y felicidad. Mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Gustavo le susurró al oído, «Señora Romero». Valentina se rió, encantada con el sonido de su nuevo apellido. Se sentía la mujer más afortunada del mundo, viviendo un sueño que nunca se había atrevido a tener. 6 meses después, en una soleada mañana de primavera, Valentina dio a luz a una niña perfecta y sana, a la que llamaron Rosa, en honor a su valiente bisabuela. Gustavo lloró de pura alegría al sostener a su hija en brazos por primera vez. «Es perfecta, mi amor. Es igualita a ti», le dijo a una Valentina exhausta pero radiante. La pequeña Rosa se convirtió en el centro de su universo, completando la familia que tanto habían soñado. Con el tiempo, Valentina descubrió un talento natural para los negocios y asumió la gerencia gastronómica de los restaurantes de la familia, aportando su visión y su amor por la cocina casera. Gustavo, por su parte, se convirtió en un padre devoto y apasionado, corriendo a casa cada tarde para bañar a su hija y contarle cuentos antes de dormir. Habían encontrado el equilibrio perfecto entre sus vidas profesionales y personales. Un año después de la boda, sentados en el jardín mientras la pequeña Rosa jugaba en su cochecito,
reflexionaban sobre lo mucho que sus vidas habían cambiado. ¿Quién iba a decir que la joven cocinera que entró por esa puerta con miedo e incertidumbre encontraría aquí a toda su familia? Dijo Valentina, acurrucada en el pecho de su esposo. El destino, a veces, escribe las historias más hermosas. El destino sabía exactamente lo que hacía, respondió Gustavo, besando la coronilla de su cabeza. Te trajo a mi vida para salvarme de mi soledad, me dio una hija preciosa y una familia completa. No podría ser más afortunado. Se miraron a los ojos, y en esa mirada se reflejaba todo su viaje, dos almas solitarias que se encontraron en una cocina y, a fuego lento, cocinaron la receta perfecta para el amor. La mansión, antes un lugar de ecos y soledad, ahora rebosaba de vida, de risas de bebé y del aroma constante de comida hecha con amor. Valentina y Gustavo habían demostrado que las barreras sociales no significan nada cuando el amor es verdadero. Habían construido su propio cuento de hadas, no uno de príncipes y princesas, sino uno mucho más real y hermoso, el de una familia unida por el amor. A lo lejos, el sol de La Habana comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Gustavo abrazó a Valentina con más fuerza, y juntos, contemplaron el atardecer, con su pequeña hija balbuceando felizmente a su lado. No necesitaban nada más. Lo tenían todo. Habían encontrado su felices para siempre en los pequeños momentos, en las miradas cómplices y en la certeza de un futuro juntos. Y así, la historia de la cocinera y el millonario se convirtió en una leyenda familiar, una que le contarían a su hija Rosa cuando fuera mayor. Una historia que demostraba que los ingredientes más importantes para la felicidad no se pueden comprar con dinero, sino que se encuentran en el corazón, amor, respeto, fe y una pizca de valentía para luchar por los sueños. Por muy imposibles que parezcan. Su amor, nacido entre los aromas de una cocina, había florecido para convertirse en el más sólido y hermoso de los árboles, cuyas raíces eran su pasado. Su tronco el presente y sus ramas un futuro lleno de promesas y nuevas aventuras. Juntos, eran invencibles. Juntos, eran un hogar. Y esa era la única receta que importaba, una receta que seguirían cocinando por el resto de sus vidas. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.